Gracias por darme la oportunidad de hablar con todos ustedes y con usted, Miss Kathy, o Miss Lee, no sé. Está bien. Mi nombre es Lorena Germán y yo nací en la República Dominicana en los 80 y mi familia se mudó a los Estados Unidos al final de los 80, en 1987. Y llegamos a la ciudad de Lawrence, Massachusetts, que queda como a media hora norte de ustedes, y ahí fue que yo crecí. Ahí yo estudié en la primaria y en la secundaria y también fui a la universidad en Boston. Eh, y en esa universidad yo empecé a darme cuenta que mucha de mi experiencia en cuanto a entender lo que es el concepto de raza, de racismo, de cultura, de que mi entendimiento era muy limitado o estaba muy limitado. Porque en la educación americana de eso casi no se habla, de eso no estudiamos. Y aunque en mi casa hablábamos mucho de esas cosas, yo no tenía un entendimiento académico de esos conceptos. Entonces, en la universidad yo me dediqué mucho a estudiarlo. Y ahí empezó como básicamente la dirección de mi vida profesional. Cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar como maestra y, hoy en día esa es como la intersección a donde yo funciono. Yo soy maestra de inglés, de literatura, y todo lo que yo hago, todo mi trabajo funciona en esa intersección en cuanto el impacto de racismo, de la cultura, de opresión, de discriminación, todo eso y cómo funciona con la educación. Aparte de ser maestra de inglés, de estudiantes en la escuela media y en la escuela secundaria también yo trabajo con maestros a nivel nacional, con maestros de inglés, porque yo soy directora de un comité de la organización de maestros de NCTE. Y ese comité se llama Committee Against Racism and Bias in the Teaching of English. Entonces, como directora de ese comité, yo también puedo hablar de estas cosas con los maestros y producir oportunidades de aprendizaje para ellos. Entonces, digo todo eso para que entiendan que yo he hecho mucho, he estudiado mucho este tema y tengo un entendimiento profundo de estos conceptos. Entonces, algo muy importante para entender en cuanto a este tema es que el concepto de raza, de las razas como las conocemos, o sea, las personas blancas o las personas negras o las personas marrones, cosas así, todo eso es dividido por color y ese concepto de raza es en verdad una construcción social. En, en nuestra existencia, o sea, biológicamente eso no es verdad. Nosotros somos una raza humana, una especie. Unos años, hace muchos, muchos años, un par de doctores, no doctores, perdón, científicos en Britania decidieron estudiar las diferencias entre los cuerpos y entre las personas que ellos veían. Ellos como europeos conocían a la raza blanca, pero en ese tiempo se estaban conociendo las personas indígenas de, por ejemplo, Norte, Centro y Sudamérica. También se estaban conociendo las poblaciones en África y ellos querían entender cuáles eran las diferencias y usar ese entendimiento para justificar la opresión, para justificar la esclavitud y para justificar los niveles diferentes de por qué algunas personas están más, vamos a decir, superior que otros. Y justificar por qué otras personas son inferiores. Entonces, de ahí sacaron el concepto de lo que es la raza, que nosotros conocemos hoy como race.
¿Y qué sucede? Aunque eso es falso, tiene consecuencias reales y ha sido la fundación, por ejemplo, de la sociedad en este país. Todos los institutos, todos los sistemas, todo lo que conocemos en este país tiene en el centro de cómo funciona este concepto de racismo. Entonces, eso es algo muy complicado, porque ¿cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo sabemos que eso es así? Bueno, simplemente hay que conocer y convertirse en una persona que busca mucha información en la historia. Hay que conocer cómo empezaron las escuelas, por ejemplo. ¿Cuál fue el propósito de la escuela pública? ¿Cómo empezaron las escuelas en este país? ¿Quién podía asistir? ¿Quién no? ¿Qué aprendían algunas personas y qué aprendían otras personas? Podemos hacer lo mismo en cuanto a, por ejemplo, el cuidado médico, hospitales, la profesión que hoy conocemos como medicina. ¿Cómo empezó eso? Bueno, hay que aprender quién eran doctores, quién recibía un tipo de cuidado médico y otro, cuál era el propósito de ese, vamos a decir, departamento en este país. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso, uno se da cuenta como ese concepto de raza, aun que es falso, tiene consecuencias y tiene una existencia muy real, porque se ve en las pólizas, se ve en las leyes, se ve en la forma que este país funciona. Para mí eso fue chocante, porque como inmigrante, mi familia siempre había dicho que este país es un país de oportunidades, que aquí uno vive mejor que en otros países. Y eso tiene sus verdades, pero no es simplemente porque este país es glorioso. Eso también tiene sus raíces en sistemas de opresión. Este país es poderoso y una de esas razones es porque le quitó recursos y le robó recursos a otros países y a otras poblaciones. Una de esas poblaciones fue en la República Dominicana y en muchos países de Centro y Suramérica, a donde ponen sus compañías, por ejemplo, y nos pagan menos, pero ganan aún más de lo que ganarían aquí. Entonces, toda esa información formó mi perspectiva de lo que es este país y también de lo que es este concepto de raza. En mi educación yo he entendido la diferencia entre un grupo clasificado como raza y un grupo clasificado como un grupo étnico. Son cosas diferentes. Entonces, un grupo étnico, que es lo que nos consideran a nosotros los latinos, somos un grupo, vamos a decir, categorizado de esa forma porque compartimos un idioma y compartimos algunas cosas similares en cuanto a nuestra cultura, en algunas de nuestras comidas y algunas de nuestras tradiciones. Pero, ¿qué sucede? Aquí en los Estados Unidos nosotros usamos esa palabra latino, ese nombre latino. Fuera de los Estados Unidos, en verdad, eso casi no se usa. Si yo, Lorena, voy a Argentina, ellos me dicen, ¿de dónde tú eres? O ¿cuál es tu grupo? O sea, nadie me va a preguntar cuál es tu grupo étnico y no me van a preguntar de dónde yo soy. Si yo les digo, soy latina, ellos me dicen, ¿y qué es eso? Yo tengo que decir, soy de los Estados Unidos, soy americana o soy de República Dominicana. O sea que fuera de los Estados Unidos, este concepto de latinidad en verdad no existe de la misma forma. Eso es complicado, porque cuando venimos de todos nuestros países y llegamos aquí a los Estados Unidos, de repente somos familia, estamos supuestos a tener muchas cosas en común, de repente estamos supuestos a tener relaciones positivas y vernos como un grupo unido.
Pero eso es complicado porque hay historias complicadas entre todos estos países. Por ejemplo, República Dominicana y Haití compartimos la misma isla, pero entre nosotros, entre esos dos países, hay una historia muy violenta, llena de mucho racismo. Países, por ejemplo, como Cuba y Puerto Rico también tienen una historia complicada, pero cuando llegamos todos aquí a este país, de repente somos familia y estamos supuestos a estar unidos bajo un título llamado latino. Y eso no siempre es tan fácil, no es así. Entonces, esto es bien complicado y se complica aún más cuando consideramos que este grupo latino tiene una mezcla muy fuerte de lo que son los conquistadores, o sea, la raza europea, la raza indígena, y también tenemos presencia africana por la esclavitud que existía por un tiempo. Entonces, hay algunos países, por ejemplo, Brasil, los países en el Caribe como República Dominicana, Cuba y Haití, Puerto Rico, todos esos países que tienen una presencia, vamos a decir, grande de ancestría, I think that's how you say that, right? Ancestría africana y menos ancestría indígena, porque cuando vino Colón y vinieron todos esos hombres de Europa, en verdad fue un genocidio y mucha de la población indígena terminó. O sea que quedaban simplemente los europeos y los africanos. Y mucha de nuestra descendencia es esa mezcla. Pero hay un rechazo grande en muchos de nuestros países a esa ancestría africana y queremos, por lo mismo que existe aquí, o sea, es el rechazo a la negritud, es rechazo a la presencia africana. Entonces, cuando hablamos del problema de racismo en este país, como una comunidad latina, es súper complicado porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no soy una persona negra, yo no soy una persona africana, mi ancestría es indígena, por ejemplo. Y para algunos países es así. Para la mayoría de México es así, para la mayoría de Chile o de Bolivia es así. Pero sí hay poblaciones africanas también, de ancestría africana en todos esos países, incluyendo México. O sea que entre nosotros mismos hay un silencio en cuanto a esta conversación de raza y no nos ha ayudado a tener un entendimiento completo de quién somos. So. Excelente.